El juicio y condena a un funcionario menor de la JEP fueron los escenarios en donde se configuraron unas pruebas del entrampamiento que sufrió la JEP más que el propio Santrich. Víctor Ballestas. Mónica, el apoderado de la JEP, Camilo Sampedro, que recibió más de 160 millones de pesos para representar sus derechos, terminó traicionándolos y acusando a sus magistrados de corrupción con cargos infundados. La captura en marzo de 2019 de este hombre, Julián Bermeo, un funcionario menor de la JEP que fue grabado en video recibiendo un fajo de dólares de manos de un agente encubierto de la DEA que lo sobornó, haciéndole creer que era un aliado del guerrillero de las FARC, Jesús Santrich, y que buscaba detener su extradición a Estados Unidos, fue uno de los capítulos de la operación de entrampamiento que, según se sospecha, montaron la fiscalía de Néstor Humberto Martínez y los agentes extranjeros para minar el prestigio de la JEP y hacerla ver como una entidad corrupta que tenía el propósito de proteger en Colombia al guerrillero Jesús Santrich, quien en esa época tenía derecho a este beneficio por ser firmante del acuerdo de paz con el gobierno Santos. Donde es absolutamente claro, como hecho notorio, que el señor Santrich, el resultado de sus gestiones, no fue extraditado. En septiembre del año pasado, cuando el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Bermeo por pedir $40.000 para frenar la extradición de Santrich, ocurrió algo insólito que Noticias 1 reveló en primicia. El apoderado de la JEP, abogado Camilo Sampedro, a quien esa jurisdicción contrató por más de 160 millones de pesos para representarla en el proceso Bermeo con el fin de resguardar el buen nombre y honra de los magistrados que la componen, se puso en contra de sus clientes y, por el contrario, acusó de corruptos a unos magistrados auxiliares y hasta un titular cuyo nombre no mencionó. Y está demostrado entonces, mencionado por lo menos, que hay secretarios, magistrados auxiliares, incluso alguno titular. Con su discurso ofensivo contra la JEP, el abogado Sampedro compartió y terminó apoyando la posición anti-acuerdo de paz del exfiscal Martínez Neira, quien en repetidas ocasiones públicas mostró su agresividad contra la Jurisdicción Especial de Paz. He presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la Nación. Entonces se dijo que el abogado Sampedro más parecía aliado de Martínez Neira que representante de la JEP. Pues debería ameritar que, concluido este juicio, continúe la investigación. Porque aquí se mencionan más personas de las que hay que determinar si actuaron o no dolosamente. Aunque el entonces presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, guardó silencio, tal vez por no chocar con el exfiscal Martínez, que tiene fama de conflictivo, una de las firmantes de la garantía de no extradición de Santrich, magistrada Caterina Hayek, sí lo hizo en defensa de su rectitud, según dijo en una enérgica carta en que le exigió a Sampedro probar la presunta corrupción de los magistrados de la jurisdicción o retirar sus afirmaciones. Una condena determinada. La magistrada Hayek mencionó también a Martínez Neira y su animadversión en contra de la Jurisdicción de Paz. Encuentro que hace eco de las afirmaciones calumniosas e injuriosas del exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien indicó que nuestra labor judicial era apenas notarial, que la JEP se había olvidado con la suya y que la decisión era una humillación de la justicia. Solo ahora, 5 meses después del reclamo de la magistrada Hayek, quien se quedó sola en su protesta, la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, reacciona ante los graves ataques en su contra. Martínez Neira también está en el ojo del huracán judicial de la JEP, aunque su presidente no lo nombró. Noticias 1 supo que sí fue considerada la posibilidad de denunciarlo penalmente por obstrucción a la justicia. El anuncio del recién posesionado presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, publicado el pasado viernes sobre la decisión de esa entidad de denunciar a funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, si bien fue tardío, produjo sorpresa en gran parte del país judicial y político. Las denuncias por las conductas de algunos funcionarios de la anterior administración de la Fiscalía General de la Nación y particulares en relación con el proceso de garantía de no extradición de Seusis Pausias Hernández Solarte. El presidente de la JEP se refería a las presuntas responsabilidades penales y disciplinarias en que habrían incurrido servidores de la Fiscalía de Martínez Neira en hechos desarrollados en conjunto con agentes encubiertos de la DEA. Ellos habrían buscado montar una operación de entrampamiento en el caso Santrich para afectar el prestigio de toda la JEP, haciéndola aparecer como aliada de la guerrilla. El informe de la Comisión de Magistrados permite inferir que se pudieron haber cometido delitos como obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio
por las presuntas maniobras dilatorias en la entrega de información, pruebas y evidencias de parte de la Fiscalía a la JEP. Noticias 1 estableció que el martes 17 de enero se celebró una reunión plenaria en la JEP con sus 38 magistrados y que hubo una dura discusión entre los togados sobre si tomaban o no la decisión de denunciar a unos funcionarios públicos y a unos particulares por atacar delictivamente a la JEP. Por una medida de aseguramiento intramural. Allí se retomó este asunto suspendido desde hace casi 6 meses, cuando la magistrada Caterina Hayek denunció internamente que el abogado Camilo Sampedro, contratado por la JEP para defender su prestigio en un litigio ante el Tribunal de Bogotá, terminó afirmando que entre sus clientes había corruptos. Pues debería ameritar que, concluido este juicio, continúe la investigación. Porque aquí se mencionan más personas de las que hay que determinar si actuaron o no dolosamente. Aunque algunos magistrados se mostraron renuentes a escalar el reclamo en contra de funcionarios de Martínez Neira a una queja formal ante la justicia, otros togados argumentaron que si no lo hacían, incurrían en omisión de denuncia de hechos delictivos, la cual es obligatoria para todos los ciudadanos y con mayor razón para los jueces. ¿Y qué probó la Fiscalía, señor juez? Si bien no se tomó decisión final sobre los nombres de quienes serían mencionados en la formulación judicial, sí se mencionaron como posibles sujetos de denuncia, además de otros servidores de menor rango, al propio exfiscal general Néstor Humberto Martínez y al abogado particular Camilo Sampedro por haber traicionado a sus poderdantes y contratantes. Una denuncia similar a la que ahora estudia la JEP en contra de Martínez Neira y con argumentos similares fue radicada en la Comisión de Acusaciones en 2020 por 3 congresistas. Como es usual, allá no ha pasado nada. Paralelamente, también fue presentada otra denuncia ante la Corte Penal Internacional. La JEP no es un tribunal ordinario, tiene un mandato de Naciones Unidas y debe entregar resultados al Consejo de Seguridad. Por eso el canciller, en entrevista exclusiva con Noticias 1, explicó que a esto les dará a conocer el informe para que ellos pidan las investigaciones respectivas a los entes de justicia internacional. El canciller Álvaro Leiva dijo que pondrá en conocimiento ante el Consejo de Seguridad de la ONU una denuncia por las conductas de miembros de la Fiscalía cuando fue dirigida por Néstor Humberto Martínez. De tal manera que yo sí voy a informar que se está adelantando una investigación sobre lo que se llama el entrampamiento. El canciller admite que el Consejo de Seguridad no es una autoridad jurisdiccional, pero que una vez ésta conozca la denuncia de la JEP, puede trasladarla a la ONU como una veeduría internacional. Lo que se busca es que se manifieste, proceda a hacer los denuncios correspondientes, a partir de los cuales la autoridad competente ahondará las investigaciones y procederá de conformidad a lo que encuentre allí. Sostiene Leiva que no se trata de pedirle a la internacional que investigue a personas, sino que investigue situaciones para derivar de ellas las responsabilidades. Esto no es un problema de nombres. Llámese Pepita Jiménez o llámese Néstor Humberto Martínez. Ese es un tema de justicia. De tal manera que vamos a estar expectantes. Y que como la jurisdicción especial es un tribunal con mandato de la ONU, los ataques contra ella no entran en la jurisdicción nacional. Porque lo que se quiso entrampar, por decirlo de alguna forma, fue al proceso de paz de La Habana. Y naturalmente, y consecuencialmente, al mecanismo de justicia, que es un tribunal internacionalizado. Ese no es el juzgado municipal de Caparrapí. Leiva dice que tiene esperanzas en los fundamentos del informe de la JEP sobre la trampa que le fue tendida por investigadores nacionales tenga la documentación y sustentación suficiente para que sea estudiado por la justicia internacional, pero que irá hasta las últimas consecuencias reclamando por el intento de sabotaje a la paz.